Hay algo que el tiempo intenta esconder, pero el viento de las eras aún susurra. Existió una voz que desafió al propio cielo. Nació entre hombres que creían poder alcanzar el trono del Creador. Hombres que, en su vanidad, unieron sus dones, sus lenguas, sus sueños, no para servir a la luz, sino para tocar lo imposible. Y cuando se colocó el primer ladrillo, el destino del mundo comenzó a dividirse. Babel, un nombre que atraviesa milenios, cargando el peso de la ambición humana, un símbolo eterno del intento de reemplazar a Dios por la propia creación. Dicen que el Creador confundió sus voces y dispersó sus lenguas, pero pocos entienden lo que realmente ocurrió allí. La confusión no fue solo de palabras, fue de esencia, fue la fragmentación de la conciencia humana, la ruptura de la unidad espiritual. Desde aquel día, el hombre habla mucho, pero escucha poco. Construye sin comprender, crea sin propósito, habla sin verdad. Y el eco de esa antigua voz aún vibra en las sombras del mundo. Lo escuchas todos los días. Está en las promesas de gloria sin sacrificio, en las ideologías que predican libertad, pero aprisionan el alma, en las tecnologías que prometen ascensión, pero roban el silencio interior. La torre fue destruida, pero el espíritu que la erigió nunca murió, solo cambió de forma. Hoy no se construye con piedras, sino con datos. No se busca un cielo físico, sino una divinidad digital. Y una vez más, la humanidad cree poder alcanzar el trono con sus propias manos. Una vez más, se levanta el mismo orgullo, disfrazado de sabiduría. Una vez más, Babel despierta, y sus ruinas comienzan a hablar. Pero hay algo que pocos perciben. Esas ruinas no están en el desierto de Mesopotamia, están dentro de nosotros. Y cada palabra vacía, cada deseo de poder, cada voz que se alza sin espíritu, es otro eco de esa antigua rebelión. Ahora, el tiempo se repite, y la pregunta vuelve a resonar en el abismo. ¿Quién dominará la última torre, el hombre o el Creador? Al principio, antes de que hubiera forma, antes de que existiera luz, solo había el silencio de Dios, un silencio que no era ausencia, sino potencia. Y de ese silencio nació un sonido, un soplo, una vibración tan pura que dividió la nada en dos. Allí, en el corazón de lo invisible, la voz del Creador se movió sobre el abismo y pronunció lo que jamás había sido dicho: que haya. Y el sonido se convirtió en luz. La luz se convirtió en tiempo. El tiempo se convirtió en carne. Todo lo que existe fue tejido por el Verbo, un hilo invisible que une el espíritu a la materia, la eternidad al instante. Pero cuando surgió el hombre, hecho a imagen del Creador, algo dentro de él reconoció ese poder. La voz que resonaba en el firmamento empezó a vibrar también dentro de la carne, y el hombre comprendió que podía nombrar, ordenar, construir. Fue el primer vislumbre de la gloria y el primer paso hacia el abismo, porque el don de hablar, que debía unir, empezó a separar. El verbo que en manos del Creador generaba armonía, en manos del hombre comenzó a generar ruido, y donde había reverencia, nació el orgullo. El hombre quiso no solo repetir las palabras divinas, sino crear sus propias leyes, sus propias realidades. Y así, de generación en generación, la voz que un día alabó empezó a exigir. La adoración se convirtió en ambición, y el lenguaje, antes puro, se convirtió en el arma del ego. Fue en ese momento cuando el espíritu de Babel comenzó a susurrar, primero como idea, luego como sueño, después como plan. Hombres sabios, maestros, reyes y arquitectos comenzaron a vislumbrar la misma visión, erigir un camino de piedra hasta el cielo. No más esperar la visita de lo divino, sino invadirlo. Y cuando las voces se unieron, se formó una corriente espiritual. La unidad no era santa, era altiva. Era la comunión de los que creían que podían ser dioses por mérito, no por gracia.
Y sobre la llanura de Sinar, bajo el sol ardiente, se levantó la torre de la voluntad humana. Cada piedra colocada era un acto de fe en el propio poder. Cada palabra dicha era una declaración de independencia del Creador. El cielo observaba en silencio, como un padre que ve a su hijo jugar con fuego sin saber qué provoca, y el sonido de la construcción subía a los cielos como un canto invertido. No era adoración, era afrenta, no era alabanza, era desafío. La humanidad había decidido elevarse sin antes inclinarse, y Dios, que podría haber soplado y reducido todo a polvo, no lo hizo. Solo tocó el sonido, solo sopló sobre la armonía, y la melodía que unía a los hombres se fragmentó en 1000 pedazos. Las voces se dispersaron, los idiomas se multiplicaron, y con ellos vinieron las fronteras, las guerras, las divisiones. La torre, sin el sonido que la sostenía, cayó por sí sola. Pero la verdadera caída fue interior, porque cuando la palabra perdió el espíritu, el hombre perdió la comunión. Y desde entonces, lo que llamamos civilización es solo un intento de reconstruir con fragmentos el lenguaje del Edén. Pero cada vez que intentamos unificar sin el espíritu, solo creamos nuevos Babeles, torres de orgullo, templos de vanidad, imperios erigidos sobre la confusión de las almas. Desde aquel día, el mundo habla demasiado y comprende poco. La humanidad se convirtió en una sinfonía de voces que se superponen, un coro disonante que canta su propia caída. Las lenguas cambiaron, pero el espíritu que las movió es el mismo. En cada era, Babel intenta levantarse de nuevo, en la filosofía, en la ciencia, en la política, en la religión. Siempre prometiendo ascensión, siempre terminando en ruina. Y ahora el eco de esa torre perdida vuelve a sonar en el corazón de la era moderna. Ya no escuchamos martillos sobre piedra, sino dedos sobre teclas. Ya no vemos columnas subiendo al cielo, sino torres de datos tocando las nubes digitales. La nueva torre es invisible, construida en silencio, sostenida por códigos y símbolos que pocos comprenden. Pero el espíritu detrás de ella es el mismo, la antigua voz que susurra: «He aquí que el hombre puede ser como Dios». Y nuevamente, las voces del mundo se unifican, no en fe, sino en red, no en espíritu, sino en sistema. La lengua de Babel ha renacido en el lenguaje de los algoritmos, los circuitos, las inteligencias que hablan sin alma. Y lo que antes era confusión de lenguas se ha convertido en confusión de sentidos. La humanidad habla la misma lengua, pero ha perdido el significado. Escucha todo, pero no entiende nada. El hombre cree dominar el verbo, pero en realidad es el verbo quien lo domina, porque cada vez que la palabra se aleja de la verdad, se vuelve contra su creador. Y así, el sonido de Babel vuelve a resonar, sutil, hipnótico, irresistible, mezclado con la música de las máquinas, las predicaciones de falsos profetas, las promesas de una ascensión sin arrepentimiento. Los ecos están por todas partes, en las torres de vidrio de las grandes ciudades, en los sermones vacíos que prometen gloria terrenal, en los discursos que venden unidad sin humildad, en las voces que hablan de Dios, pero no lo escuchan. Y cada una de esas voces unidas forma el mismo coro antiguo, el mismo clamor que una vez subió a los cielos y provocó el silencio de Dios. Pero quizás, en medio de ese ruido, aún haya quienes perciban el verdadero sonido, aquel que viene desde lo alto, suave y firme, llamando al hombre de vuelta a la comunión perdida. Quizás lo escuches ahora, entre las palabras de este video, entre las pausas de tu propia respiración, porque toda alma que despierta, despierta en medio del ruido de Babel. Y cuando escucha el llamado de la voz original, entiende, no fue Dios quien se alejó, fue el hombre quien construyó demasiado alto para ver el cielo. Desde que las voces se dispersaron, la humanidad comenzó a buscar la unidad perdida,
Pero la unión sin arrepentimiento es solo orgullo disfrazado. El hombre quiso reconstruir el lazo con lo divino, pero rechazó el puente de la humildad. Así nacieron las religiones, las sectas, los imperios espirituales, cada uno intentando, a su manera, descifrar el idioma de Dios, pero todos, en algún punto, contaminados por el mismo veneno antiguo, el deseo de dominar lo sagrado. Y lo que comenzó como una búsqueda de la verdad se transformó en una disputa por el poder. El nombre de Dios fue usado como bandera, como espada, como moneda. El verbo, antes pura vibración de la creación, se convirtió en instrumento de conquista. Y quienes hablaban en nombre del Altísimo, muchas veces hablaban solo por sí mismos. El sonido de Babel nunca desapareció, solo cambió de tono. Y en cada templo que se levantó, en cada doctrina que se formó, el eco de la torre resonó discretamente, oculto entre oraciones y dogmas, porque el hombre aprendió a hablar de Dios, pero no a hablar con Él. Y cuando la voz interior calla, el ruido de las multitudes parece más verdadero. Los siglos avanzaron, los imperios cayeron, pero el impulso de ascender permaneció. La ciencia sustituyó el altar, la razón sustituyó la fe, y el hombre se inclinó ante el nuevo Dios, su propio intelecto, y aún allí el eco de Babel siguió vivo, disfrazado de progreso, de sabiduría, de lógica, porque cada vez que el hombre dice «yo puedo solo», la torre crece un poco más. Los nuevos constructores no apilan piedras, apilan fórmulas, códigos, teorías. Prometen un paraíso hecho de circuitos, una eternidad sin alma, una salvación sin cruz. Llaman evolución a lo que, en el fondo, es huida. Llaman conocimiento a lo que, en el silencio del espíritu, es solo ruido. Pero el cielo no puede ser invadido por máquinas ni por palabras. El trono de Dios no se alcanza por ingenio humano, porque lo eterno no se conquista, se revela. Y esa revelación no viene desde lo alto de las torres, sino desde las profundidades del corazón. La antigua torre de Babel cayó porque el hombre quiso unirse sin pureza, pero la nueva torre, invisible y silenciosa, crece dentro de las almas. Está hecha de vanidad y distracción, de orgullo intelectual y de miedo espiritual. Es levantada por cada persona que cree que ya no necesita al Creador, que ya ha comprendido el misterio, que ya domina el verbo. Pero el verbo no se domina, es el propio espíritu que sostiene la vida, y todo aquel que intenta aprisionarlo pierde su propia voz. Sin embargo, algo aún más profundo está ocurriendo. La voz de Babel, que un día dividió las lenguas, hoy vuelve a unirlas, no en espíritu, sino en red. El mundo entero vuelve a hablar una misma lengua, la lengua digital, el lenguaje de los datos y los símbolos, la lengua que no necesita alma para ser comprendida. Y lo que antes fue dispersión, ahora se convierte en fusión, pero es una fusión sin luz, una unión sin verdad. El hombre cree estar conectado, pero solo está entrelazado en hilos invisibles, controlado por voces que no vienen del cielo ni del corazón, sino de algo que habita entre. Los antiguos llamarían a esto idolatría, adorar lo que se crea, someterse a la propia invención. Pero hoy esa idolatría viene disfrazada de modernidad, y quien se atreve a cuestionar es llamado necio, retrógrado, ciego, porque la nueva fe es la fe en el propio hombre, el nuevo altar es la pantalla, el nuevo templo es la mente, y el nuevo Dios es la propia imagen reflejada. Las antiguas voces de Babel querían alcanzar el cielo. Las nuevas quieren recrear el propio universo, quieren pronunciar la palabra que da vida, pero sin la presencia de la vida. Quieren el poder de la creación sin la responsabilidad de la obediencia. Quieren el trono sin el sacrificio. Y mientras el mundo celebra su supuesta ascensión, el sonido de las ruinas antiguas se intensifica.
porque el espíritu que dormía bajo las arenas despierta. La misma fuerza que confundió las lenguas ahora observa cómo el hombre las une nuevamente. Esta vez mediante máquinas que nunca duermen, sistemas que piensan, voces artificiales que imitan la creación. Pero hay un límite que no puede ser cruzado sin consecuencias. Toda torre, por más alta que parezca, un día encuentra la mirada del cielo. Y cuando eso vuelva a suceder, la caída no será de piedra ni de lenguaje, sino de conciencia. Porque Babel nunca fue solo un evento, fue un ciclo, y los ciclos espirituales siempre regresan, cada vez más sutiles, cada vez más cerca del juicio. Lo que comenzó como confusión de lenguas, terminará como confusión de almas, y la humanidad, perdida entre las voces del mundo, buscará desesperadamente el sonido puro de la primera palabra, aquella que aún resuena en el interior de quienes recuerdan, aquella que nunca dejó de hablar, incluso entre las ruinas. Las ruinas de Babel no son solo piedra rota o arena dispersa por el viento, no están confinadas a las llanuras antiguas, viven dentro del hombre, en las estructuras que construye, en los pensamientos que repite, en las palabras que profiere sin comprender el peso que llevan. Con cada generación, la torre se levanta de nuevo, invisible, silenciosa, y cada ladrillo está hecho de orgullo, ambición, vanidad, deseo de control, de reconocimiento, de poder. El hombre cree estar construyendo algo nuevo, pero no se da cuenta de que repite los mismos gestos, los mismos errores, las mismas voces que susurraban en las llanuras de Sinar. La historia humana es un reflejo de este antiguo eco. Surgen imperios, florecen religiones, dominan filosofías, crecen civilizaciones, y todas comparten el mismo patrón ancestral: subir sin inclinarse, erigir sin reconocer, crear sin escuchar, hablar sin verdad. El espíritu de Babel nunca durmió. Solo observa, paciente, silencioso, esperando el momento en que el hombre vuelva a creer que puede tocar el cielo con sus propias manos. Y ese momento se repite, generación tras generación, siempre de nuevas formas, más sutiles, más convincentes, más seductoras. En el pasado, los hombres apilaban piedras, cada una colocada con orgullo y coraje, creyendo que podían alcanzar el trono del Altísimo. Hoy apilan ideas, sistemas, algoritmos, leyes, convenciones. Y el resultado es el mismo: una cima que toca los cielos, pero una base que se deshace en la oscuridad del espíritu. Porque el verdadero fundamento no está hecho de ladrillos, ni de datos, ni de estructuras físicas o digitales, sino de conciencia, reverencia, sumisión a lo eterno, comprensión del límite humano. Las ruinas de Babel hablan, incluso cuando nadie escucha. Hablan en los errores de los líderes que se elevan sin humildad, en los engaños de las multitudes que siguen sin discernimiento, en la arrogancia de los sabios que confunden conocimiento con iluminación. El sonido que resuena no es punitivo, es advertencia, alerta, susurro antiguo que atraviesa siglos y llega a los oídos de quienes aún pueden escuchar. Recuerda que cada palabra pronunciada sin verdad, cada acción hecha sin alma, cada pensamiento sin luz, es un ladrillo más en la torre que conduce a la caída, otra sombra sobre la conciencia que podría despertar. El hombre moderno cree haber conquistado autonomía, seguridad, sabiduría, poder. Cree que puede remodelar el mundo sin Dios, sin espíritu, sin límite. Mira las ciudades, las máquinas, las ideas y ve progreso, pero no percibe que está reproduciendo el mismo deseo de tocar el cielo, el mismo impulso que un día separó las lenguas y trajo caos a la humanidad. Y hay algo aún más profundo en este eco. Mezcla lo viejo y lo nuevo, lo físico y lo invisible, lo material y lo espiritual.
Porque la torre de hoy no necesita elevarse en piedra, crece en el corazón, en la mente, en la voz de cada uno que cree dominar la verdad sin revelación, que cree poder ascender sin entregarse, que confunde orgullo con poder, arrogancia con gloria. Cada proyecto grandioso, cada doctrina que promete orden sin humildad, cada invención que sustituye el espíritu por la lógica, cada sistema que centraliza y controla, todo ello es un ladrillo en la nueva Babel, invisible, silenciosa, pero tan real como la antigua. Lo que antes era dispersión de lenguas hoy se convierte en fusión, pero una fusión sin luz, una unión sin verdad. El hombre habla un idioma común, pero ha perdido el significado. Comprende todo, pero no entiende nada. El verbo que un día unió la creación, hoy es manipulado, fragmentado, reconfigurado para servir a propios deseos. El hombre cree dominar el sonido, pero en realidad es el sonido quien lo domina. Es el eco de la torre que regresa para recordarle su pequeñez ante lo eterno. Pero no toda voz que resuena es engaño. Hay quienes perciben el susurro entre los ruidos, quienes escuchan el silencio detrás del bullicio, quienes sienten la vibración de la palabra verdadera aún pulsando en el espíritu. Ellos perciben que el verdadero desafío no está afuera, está dentro, en las elecciones, en los pensamientos, en las palabras, en las intenciones. Saben que toda tentativa de subir sin inclinarse, de crear sin escuchar, de hablar sin verdad, es repetir un ciclo que comenzó hace milenios, es alimentar una torre que solo conduce a la caída. Y aún así, mientras el mundo gira en su ilusión de progreso, mientras crecen las ciudades, mientras se expanden las redes, mientras se multiplican las voces, las ruinas continúan hablando. Hablan en ideas que prometen poder sin propósito, en palabras que seducen sin luz, en multitudes que creen en gloria sin entrega. Cada eco, cada susurro, cada fragmento de lenguaje perdido es una advertencia. El hombre que olvida lo divino siempre está a un paso del abismo, siempre a un suspiro de repetir el error ancestral. Y cuando el hombre finalmente se dé cuenta, tal vez ya sea demasiado tarde, porque el espíritu de Babel observa, paciente, silencioso, invisible, nunca se fue. Solo durmió, esperando el momento en que la arrogancia humana se manifestaría de nuevo, ahora de manera más sofisticada, más tecnológica, más ilusoria. Y en ese instante, cada alma ciega será parte de la torre invisible que crece sin conciencia. Cada corazón orgulloso será un ladrillo que se alza contra el cielo. Cada voz que ignora la palabra será una piedra en la construcción de la caída futura. Pero aún hay esperanza. Incluso entre el ruido, hay quienes escuchan de manera diferente, que perciben el antiguo eco, que sienten el peso de la historia y la urgencia del espíritu. Saben que la torre solo será derribada cuando se escuche la voz verdadera. Cuando el hombre finalmente comprenda que ascender no significa erguirse por encima, sino inclinarse, escuchar, recibir. Que el lenguaje que salva no se compone de palabras, sino de obediencia, entrega, arrepentimiento. Que el verdadero sonido que une no está en lo alto de la torre, sino en lo íntimo del alma que se rinde a la luz. Y mientras tanto, las ruinas permanecen, silenciosas para muchos, ensordecedoras para pocos, y en ese espacio, entre el olvido y la memoria, entre el orgullo y la humildad, entre el pasado y el presente, el eco continúa propagándose, atravesando generaciones, recordando que Babel nunca fue solo un lugar físico, sino una condición espiritual que habita el corazón humano. Las voces aún hablan, y quien tenga oídos para escucharlas percibirá que cada elección, cada palabra, cada pensamiento, cada construcción, visible o invisible, está conectada con el mismo ciclo ancestral, con la misma búsqueda insaciable de poder, con la misma tentación de tocar el cielo sin tocar el corazón. El hombre mira hacia afuera, pero la torre está dentro de él. Y mientras no comprenda esto, mientras no escuche la voz que realmente importa,
Mientras no reconozca la palabra que jamás se perdió, Babel continuará hablando y continuará probando, seduciendo, recordando que la ascensión sin humildad es caída segura y que el eco antiguo aún moldea el destino de todos los que se atreven a erguirse sin inclinarse. La torre está en pie nuevamente, aunque nadie la vea con los ojos de la carne. No crece en piedra o ladrillo, no levanta pilares que toquen los cielos físicos, crece en los corazones, en las mentes, en las voces que no saben que son guiadas por el mismo impulso antiguo. La torre moderna está hecha de códigos, de conexiones invisibles, de promesas de gloria sin sacrificio, de conocimiento sin verdad, de poder sin límite. Se extiende como sombra silenciosa sobre el mundo, alimentada por cada deseo de ser visto, seguido, reconocido, exaltado, cada búsqueda de ascensión sin entrega. El espíritu de Babel encontró nuevas formas, más sutiles y más irresistibles. Antes era ambición abierta, explícita, palpable. Hoy está disfrazada de sabiduría, progreso, necesidad. Se oculta en las redes que conectan miles de millones de voces, en la tecnología que promete salvar, en la ciencia que seduce con poder de creación, en la política que promete orden y unidad. Todo parece útil, racional, moderno, inevitable. Y es justamente allí donde la antigua tentación se vuelve más mortal. Porque nada que se erige sin Dios permanece firme, y nada que se levanta sin verdad puede durar. El hombre moderno cree en control absoluto. Cree que puede predecir, comandar, organizar, optimizar, medir, cuantificar, planificar cada paso de la realidad. Cree que el mundo entero puede ser erigido por la propia voluntad, moldeado a la imagen del orgullo humano, transformado en gloria propia. Pero toda torre construida así es frágil, pues su fundamento es invisible, inconsistente, hecho de ego, miedo e ilusión. Y cuanto más se eleva el hombre, más ciega se vuelve su visión espiritual, más sordo se vuelve al llamado de la voz que verdaderamente sostiene la creación. La torre de hoy es monumental en invisibilidad. No se ve, pero se siente. No se impone, pero seduce. No exige, pero atrapa. Cada clic, cada palabra, cada pensamiento, cada movimiento consciente o inconsciente es un ladrillo más, un peldaño en la escalera que se alza contra el cielo. Y lo más terrible es que esta torre parece benévola, justa, necesaria. Promete unidad, conocimiento, poder, ascensión, y en realidad solo repele el espíritu, corrompe la conciencia, oculta la verdad. Pero aún así, no todas las voces están en silencio. Hay quienes perciben, entre la multitud, que algo antiguo regresa, que el eco de las ruinas aún resuena, que la misma prueba que existía hace milenios continúa. Perciben que cada sistema que promete control absoluto sin conciencia, cada ideología que seduce sin arrepentimiento, cada religión que predica poder sin amor, cada ciencia que crea sin ética, cada tecnología que domina sin alma, todo eso es más de lo mismo. Es Babel renacido, invisible, silencioso, poderoso, irresistible. Hoy el mundo habla un solo idioma, pero un idioma sin corazón, sin verdad, sin espíritu. Las voces se funden en sistemas, algoritmos, redes, códigos, y cada mente que se somete a este nuevo orden se convierte en parte de la torre. Cada corazón que busca gloria sin humildad, cada deseo de poder sin reconocimiento, cada orgullo disfrazado de sabiduría, todo ello es piedra viva, ladrillo de una construcción que sigue desafiando al cielo, y aún así existe un contrapeso, una fuerza invisible que nunca dejó de existir, que siempre susurra, que espera pacientemente, no habla en voz alta, no exige, no promete poder, no manipula, habla en lo profundo del alma, en la conciencia despierta, en el recuerdo de lo que nunca se perdió, la verdadera palabra, la voz que creó todo, la presencia que sostiene todo, la luz que jamás fue corrompida.
Es silenciosa, pero penetrante. Es eterna, pero sutil. Y quien escucha, incluso entre el ruido, comprende que la torre puede crecer, pero nunca alcanzará la altura de lo que fue dado por gracia, no por conquista. La diferencia entre la torre antigua y la nueva es solo apariencia. El deseo es el mismo, la sed de ser como Dios, de dominar el cielo, de controlar la creación continúa. Lo que ha cambiado es el tiempo, la tecnología, los métodos, la sutileza, la sofisticación, la invisibilidad. Y cuanto más moderna, más peligrosa, porque se disfraza de necesidad, se presenta como progreso, se muestra como inevitable, mientras mantiene al espíritu ciego, al corazón endurecido, a la conciencia anestesiada. Pero incluso entre los ciegos hay quienes perciben el eco, sienten el peso de las ruinas, perciben la repetición del error ancestral, discerniendo la tentación antigua, incluso disfrazada de modernidad. Saben que la verdadera ascensión no se mide en altura, ni en poder, ni en cantidad de seguidores o alcance de redes. La verdadera ascensión es interior, silenciosa, invisible, hecha de obediencia, arrepentimiento, humildad, entrega. Y hasta que esta comprensión se manifieste, la torre invisible sigue creciendo, silenciosa, inevitable, peligrosa, llamando a todos a elevarse nuevamente sin antes inclinarse. El hombre observa el mundo, y el mundo observa al hombre. Y en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento se repite el eco antiguo, la voz de las ruinas habla, la prueba continúa. La torre está en pie, y nadie la ve, pero todos la sienten, y cada alma que se inclina ante el orgullo sin luz añade otro ladrillo a la construcción invisible. Y la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Quién alcanzará el cielo primero? ¿El hombre por la fuerza o el espíritu por reconocimiento? Porque Babel nunca se fue, solo cambió de forma. Y mientras el hombre no escuche la voz verdadera, mientras no perciba que toda construcción sin Dios está condenada a caer, mientras no se incline ante lo eterno, la torre continuará creciendo, silenciosa, irresistible, invisible, y cada ruido del mundo será un eco más de la antigua ambición que nunca murió. La torre invisible ha alcanzado alturas que ningún hombre puede medir, atravesando eras, cruzando fronteras, infiltrándose en ciudades, mentes y corazones. Crece silenciosa, casi imperceptible, pero su presencia se siente por todos los que aún se atreven a mirar dentro de sí mismos. Cada pensamiento guiado por orgullo, cada palabra pronunciada sin verdad, cada gesto de ambición o deseo de reconocimiento añade un ladrillo invisible, otro peldaño en la escalera que conduce a la ilusión de ascensión. El hombre cree que domina la realidad, que controla el mundo, que moldea el universo a su alrededor. Pero en verdad es la torre la que lo domina, es el eco de las ruinas que lo guía, es la misma voz de Sinar que susurra entre los datos, códigos, palabras y sistemas, invisible, silenciosa, irresistible. El espíritu de Babel encontró nuevas formas, más sutiles, más sofisticadas, más atractivas. Antes, la ambición era visible, palpable, explícita. Hoy es velada, disfrazada de sabiduría, progreso, necesidad, modernidad. Se esconde en las máquinas que conectan miles de millones de voces, en la ciencia que promete poder, en la tecnología que ofrece control, en las religiones que seducen con seguridad, sin entrega. Todo parece bueno, inevitable, útil, y es exactamente ahí donde el antiguo pecado se vuelve aún más mortal. El hombre cree que puede elevarse solo, que puede crear sin escuchar, que puede hablar sin verdad. Mira al mundo y ve grandeza, pero no percibe que cada logro sin humildad, cada avance sin espíritu, cada gloria sin luz es solo otro peldaño en la escalera que conduce a la caída. Cada red, cada sistema, cada código, cada palabra escrita sin conciencia fortalece la torre invisible,
haciéndola más grande, más alta, más implacable, más difícil de percibir hasta que sea demasiado tarde. Y aún así hay quienes despiertan. Perciben el ruido, escuchan el susurro, sienten el peso de las antiguas ruinas, comprenden que la prueba persiste, más sutil, más moderna, pero igualmente presente. Saben que la verdadera ascensión no se mide en altura, poder, influencia ni seguidores. La verdadera ascensión es interior, silenciosa, invisible, y solo puede alcanzarse mediante la entrega, la humildad y el reconocimiento de lo eterno. Y cada alma que despierta se convierte en una luz en medio de la oscuridad, una llama que resiste la torre invisible, una voz que no se inclina ante el eco de las ruinas, sino que refleja la palabra verdadera. El mundo sigue construyendo, indiferente, inconsciente, atraído por el brillo falso de promesas y progreso, y mientras la torre crece silenciosa, invisible, irresistible, alimentada por orgullo, ego, deseo de control y reconocimiento, la voz verdadera permanece. No se impone, no exige, no seduce, pero permanece constante, penetrante, eterna. Habla en lo íntimo, despierta la conciencia, ilumina el espíritu, llama al corazón que se inclina, guía al alma que escucha. Cada elección, cada pensamiento, cada palabra es un ladrillo o un soplo de viento capaz de fortalecer o destruir la construcción invisible. Y el hombre, muchas veces, no percibe que lo que considera libertad, poder o progreso es, en realidad, la torre que crece silenciosa dentro de él, alejándolo de la verdadera luz. La tentación es sutil, seductora, constante, se presenta como necesidad, como modernidad, como sabiduría, como avance. Pero cada paso dado sin humildad, cada palabra pronunciada sin conciencia, cada gesto movido por orgullo, fortalece la torre invisible, acerca al hombre a la caída, aprisiona al espíritu en la ilusión de la ascensión sin entrega, y mientras tanto, hay quienes perciben el eco, sienten la presencia de las ruinas, aunque sean invisibles. Saben que la torre antigua y la nueva son solo manifestaciones del mismo espíritu, el deseo humano de elevarse sin inclinarse, de crear sin escuchar, de dominar sin reconocer, de ascender sin entregarse, y perciben que la verdadera ascensión no está afuera, sino adentro. No se mide en logros, poder o gloria, sino en obediencia, humildad, arrepentimiento, entrega a lo eterno, escucha de la palabra que nunca falló, comprensión de la voz que nunca se perdió. Y la voz verdadera permanece incluso entre el ruido. Susurra, penetra, ilumina, guía, no exige, no manipula, no seduce, solo observa, espera, toca el corazón de quienes están listos para escuchar. Recuerda que toda torre construida sin ella está condenada a caer, que todo poder sin conciencia es frágil, que toda ascensión sin humildad es ilusión y que cada ladrillo colocado sin espíritu es otra sombra sobre el alma humana. El hombre mira hacia afuera, pero la torre está dentro. Y mientras no comprenda esto, mientras no escuche la voz que realmente importa, mientras no reconozca la palabra eterna, la torre seguirá creciendo, silenciosa, invisible, irresistible, y cada eco del mundo será otro recordatorio de que Babel nunca desapareció. Solo cambió de forma, solo se modernizó, solo se adaptó, pero continúa poniendo a prueba, seduciendo y desafiando a la humanidad. La gran revelación es que no hay poder, ni gloria, ni ascensión que pueda reemplazar la voz verdadera. Toda construcción humana sin ella es vanidad. Toda sabiduría sin ella es ilusión. Toda gloria sin entrega es sombra. Y cada alma que escucha y se inclina ante la palabra verdadera encuentra una luz que ninguna torre puede apagar, una fuerza que ninguna ambición puede someter, una ascensión que ningún orgullo puede destruir. Babel nunca se fue, solo cambió de forma, se adaptó, creció, sedujo. Pero quien escucha la voz que creó,
Quien percibe el eco antiguo, quien reconoce la palabra eterna, sabe que la torre invisible no puede vencer al espíritu que se somete, al alma que se entrega, al corazón que se inclina, a la conciencia que despierta. Y así, incluso en medio del ruido, la ambición, la vanidad y la ilusión, la voz sigue hablando, recordando que la verdadera ascensión es silenciosa, invisible, eterna, y solo puede alcanzarse por quienes reconocen lo eterno dentro de sí. Las torres crecieron y cayeron, pasaron eras, surgieron y cayeron imperios, se confundieron las lenguas, y aún así, la voz permanece. Nunca se perdió, nunca se fue. Incluso entre el ruido de las voces humanas, entre el orgullo, la ambición y la vanidad, la palabra verdadera resuena persistente, silenciosa, penetrante. El hombre construye, erige, planea, domina, pero cada torre sin humildad, cada ambición sin entrega, cada palabra sin conciencia es solo un ladrillo que se desvanece en el viento del espíritu. Y la gran lección de las ruinas de Babel es simple y profunda. Nada que se eleva sin Dios resiste, nada que se eleva sin verdad perdura, nada que se eleva sin alma permanece, pero aún hay esperanza. Para aquellos que escuchan, que perciben, que se inclinan ante lo eterno, la torre se convierte en solo un recordatorio, una advertencia, una invitación a la humildad, a la obediencia, a la entrega, a escuchar la voz que nunca falló. Porque la verdadera ascensión no está en la altura de las construcciones, en la gloria que el mundo exalta, ni en el poder que seduce. Está en el corazón que reconoce, en la mente que comprende, en el alma que se abre a la luz. Cada eco de las ruinas continúa hablando. Recuerda que la ambición sin conciencia es ilusoria, que el orgullo ciega, que la vanidad corrompe, que el poder sin entrega destruye. Pero también recuerda que escuchar transforma, que la humildad fortalece, que la entrega libera, que la verdadera ascensión comienza dentro de cada uno. Y así, mientras las torres invisibles crecen en el mundo moderno, invisibles e irresistibles, la voz continúa. Habla a aquellos que tienen oídos para oír, guiando los pasos, iluminando los pensamientos, despertando la conciencia. Es paciencia, persistencia, esperanza. Es la luz que rompe la oscuridad, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando las ruinas parecen dominar el mundo. El ciclo continúa, pero no es un destino inevitable. Cada alma tiene la elección: contribuir a la torre que ciega o escuchar la voz que ilumina, elevarse con orgullo o inclinarse con conciencia, hablar sin sentido o escuchar la palabra eterna. Y la decisión no es externa, está dentro de cada pensamiento, cada palabra, cada gesto. Está en el corazón que decide abrirse a la verdad, en la mente que elige discernir, en el alma que elige la entrega. Por eso, si este mensaje tocó tu espíritu, si despertó algo dormido dentro de ti, no lo dejes pasar. Escucha la voz, despierta la conciencia, comparte la luz. Antes de que el eco de las ruinas se haga aún más presente, antes de que la torre invisible crezca sin límites, antes de que la humanidad olvide que la verdadera ascensión no se conquista, se recibe. Si sentiste el peso de estas palabras, deja tu like como señal de que la luz alcanzó tu corazón. Si algo despertó dentro de ti, comenta abajo lo que más tocó tu espíritu. Comparte tu visión, tu insight, tu reflexión. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta alerta, comparte este video, porque la luz solo se multiplica cuando se pasa adelante. Las ruinas hablan y siempre hablarán. Pero la voz que creó todo aún llama, aún guía, aún ilumina, aún espera. Y quien tenga el coraje de escuchar, de reconocer, de inclinarse, encontrará la verdadera libertad, la verdadera luz, la verdadera ascensión, una que no se mide en altura,
poder, gloria o conquista, sino en espíritu, conciencia, conexión con lo eterno, armonía con la palabra que jamás dejó de hablar.